Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Bien, muchas gracias, hermano Manuel, por la lectura de Levítico capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de las ofrendas de paz. Ya hablamos el estudio pasado acerca de las oblaciones o ofrendas vegetales y hoy nos corresponde, dentro de lo que son las ofrendas voluntarias, esta tercera ofrenda. Recuerden que las tres ofrendas voluntarias son el holocausto, las oblaciones y en este caso la ofrenda de paz. Este significado de ofrenda de paz viene del hebreo retorno o paga. Exactamente eso es lo que significa literalmente, un retorno o una paga, dando la idea que el oferente, el adorador, quiere retornar algo a su creador, quiere recompensar, quiere mostrar algo como un agradecimiento. En este caso, nos sigue diciendo el significado de esta palabra. Shelamin viene siendo el plural de ofrendas de paz, mientras que el singular es Shelem y está relacionado con Shalom. ¿Recuerdan esa palabra? Shalom. Bueno, esa es una palabra muy usada en el mundo religioso. Incluso hay hermanos que la usan mucho cuando le quieren desear la paz a alguien o se despiden y dice Shalom, la paz del Señor. De allí viene esta palabra Shelem, de Shalom, paz, bienestar, integridad. Esta es una ofrenda que los judíos presentaban mucho a Yahvé. ¿Okay? En este caso, el oferente trae una ofrenda de sacrificio de paz como una expresión de gratitud, de agradecimiento y también como un medio de establecer una relación, un compañerismo con el Dios que él estaba adorando. Por eso esta ofrenda también en la parte teológica es conocida como ofrenda de reconciliación o ofrenda de comunión. También es llamada así. Ofrenda de paz, ofrenda de reconciliación o de comunión. El oferente, el adorador, quiere tener una comunión con el Dios Todopoderoso. Y debido a que esta ofrenda simboliza la paz con Dios, bueno, la persona podía comer parte de ella. O sea, Dios le está dando espiritualmente entrada a tener esa relación. Recuerden que en la antigüedad comer es un símbolo de comunión. Y vemos también dentro del nuevo pacto que nosotros también tenemos comunión. Nosotros cuando invitamos a alguien o cuando alguien especial llega a nuestra casa, ¿cómo le demostramos nosotros nuestra comunión? Por medio de una comida, de alimentos. Esto ha pasado de generación en generación, pero esto viene ya desde el principio de Caín y Abel, cuando ellos ofrecieron su ofrenda al Señor. En este caso, esta es la palabra exacta de lo que es la paz. Es la ofrenda de paz, es una comunión. Y es la única ofrenda, es la única que se nos aparece en el antiguo pacto, donde el adorador participa de la ofrenda, no en otra, ni en el holocausto, ni en la minjá, ni en los sacrificios expiatorios, nada, solamente acá, como para presentarlo ante el Mizcán, el altar, ¿ok? Ahora, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 4, porque a medida que nosotros vamos leyendo estas cosas, nos vamos dando cuenta que el antiguo pacto nos presenta muchas historias que nosotros no conocemos, pero por supuesto, para los que conocían esto, sabían que se estaba relacionando. Vamos a hablar un momento acerca de Ana y de su esposo. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 4, hermano Andrés. Primera de
Recuerden que ellos, el único momento que ellos podían comer era acerca de la ofrenda de paz, pero también comía el sacerdote y también comía espiritualmente el Dios Todopoderoso. Es un compañerismo. Y el oferente también podía participar de esa bendición con sus familiares y amigos. Ahora sí, hermano Andrés. Primera de Samuel, capítulo 1, en adelante dice: Hubo un varón de Ramataim de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. ¿Y el 5 qué dice? Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Gracias. Como podemos ver acá, cuando nos dice el versículo 4, que llegó el día en que el Cana ofrecía su sacrificio y daba porciones a su mujer Penina y a todos sus hijos y a todas sus hijas, pero Ana daba más. Cuando está hablando acá que daba porciones, ¿de dónde salían esas porciones? De la ofrenda de paz, porque era el único momento o en la única ofrenda en que el oferente podía tomar lo que le correspondía a él y compartirlo con su familia. Ahora sí entendemos este capítulo 1, versículo 4, porque no sabemos de dónde salió la porción. La porción sale dentro. Recuerden que las ofrendas de paz también estaban acompañadas a veces de oblación. Ellos cuando el Cana llegó a Silo, ¿por qué llegó a Silo? ¿Recuerdan eso? Ya lo estudiamos. Llegó a Silo porque fue en Silo donde se estableció una vez el tabernáculo, una vez que ellos llegaron y empezaron a conquistar la tierra de Canaán. El primer lugar donde se establece el tabernáculo, después de estar 40 años ellos deambulando por el desierto, es en Silo. Allí está el tabernáculo y según ya lo he estudiado, todo temeroso de Dios, todo israelita, si iba a presentar algún sacrificio o alguna ofrenda de cualquiera, en este caso ofrenda de paz, tenía que ir a ese lugar. Por eso él llega allí para ofrecer como muestra de gratitud de las bendiciones que ha recibido y que quiere tener comunión con su Dios y también toda su familia, hace el sacrificio y la parte que le correspondió a él la compartió con sus dos esposas y sus hijos. Ok, ahora vamos a leer Deuteronomio 12:7. Hermano Andrés, sigo contigo allí. Deuteronomio 12:7 para que entendamos, pues, que cuando ustedes vean en el antiguo pacto que se sientan ancianos, que se sienta el profeta, que se sienta alguien a comer del animal, de la víctima, es por lo general una ofrenda de paz. No es un holocausto, nada de eso. Deuteronomio 12:7, hermano. Dice: Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en Dios que hubiere bendecido. Está claro el punto, ¿verdad? Allí delante de Yahvé vuestro Dios. ¿Dónde es eso delante de Yahvé nuestro Dios? ¿Dónde estaban ellos en ese momento? ¿O dónde debían estar? En el tabernáculo. En el tabernáculo, o si ya estaba el templo, allí es delante de Yahvé. ¿Okay? No olvidemos nunca este tipo de hablar de ellos.
delante de Yahvé, ustedes se van a regocijar, vosotros, vuestras familias, por todo lo que adquiera vuestra mano, aquello con que Yahvé tu Dios te haya bendecido. Están viendo que van a ofrecer sacrificio de paz. Y eso era un momento de regocijo. Ahora, podemos también entender cuando llega nuestro Señor Jesucristo y está comiendo con todas las personas que le dicen comedor y comelón y bebedor, ¿recuerda? Él siempre tenía banquetes y hubo una persona que le dijo, bienaventurado el que se siente a la mesa en el reino. ¿Están entendiendo el punto de sentarse a la mesa de la fiesta de la boda del Cordero? Eso es sinónimo de una ofrenda de paz, en que alguien iba a ofrecer esa paz de gratitud. No debemos olvidar esto. ¿Ok? Sigamos. Como leímos en el Holocausto, en el capítulo 1, y como leímos acerca de las oblaciones en el capítulo 2, Levítico nos presentan las leyes de cada una de estas ofrendas. Vamos a leer entonces la ley del sacrificio de paz. ¿Cómo se tenía que hacer y cuándo se tenía que hacer? Porque Levítico capítulo 3 nos está ofreciendo algo detallado, pero no específicamente para qué se daba. Vamos a leer Levítico capítulo 7, versículo 11 al 21, hermana Gloria. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Gracias. Estamos viendo, para detallar el punto, les va a corresponder a ustedes analizar un poquito más esta cita, pero los dos puntos son claros. Podía ser ofrecida como ofrenda de acción de gracias, ¿verdad? Según el versículo 11. Y según el versículo 16 en adelante, también era ofrecida voluntariamente o como el cumplimiento de un voto que haya hecho. Recuerden cuando Pablo hizo el voto, él tenía que pagar el voto, él tenía que llegar con el sacrificio de paz, aunque ya estábamos en la época, en la era cristiana, él como judío estaba cumpliendo con estos procedimientos. El punto es que cuando vemos al oferente llevando una ofrenda de paz, que no lo menciona el capítulo 3,
Ahora, el capítulo 7 nos dice con qué propósito se ofrecían. Número 1, por lo general eran acciones de gracias. Ese era el más común, acciones de gracias. Como vemos en el Cana y su familia, que fue acciones de gracias. Y luego Ana, al hacer el voto, llega con su hijo y unos becerros, etcétera, para regocijarse y dejar a Samuel allí con él. Y vemos entonces que también hay ofrenda voluntaria. Todo esto son actos voluntarios. Nadie estaba obligado a cumplirlo, tanto como el holocausto y como las oblaciones. Pero estamos viendo que cuando el Cana le da porciones, nos damos cuenta acá que también hay oblaciones. ¿La ven allí? Todo esto tenía que estar acompañado. Y de acuerdo a la opción de gracia que tenía que comerse el mismo día o al del voto que tenía que comerse el siguiente día, no podía pasar del tercer día porque si no era aceptable. Y las personas que estuvieran contaminadas ceremonialmente no podían participar o no podían ofrecer ofrenda de paz. Estamos simplemente haciendo detalles para que cuando ustedes sigan leyendo las Sagradas Escrituras y se encuentren con esto, ya puedan entender muy bien de qué estamos hablando o de qué está hablando la Biblia. Ahora, lo que quiero o lo que vamos a analizar, pasamos por alto la lectura, es, volvamos al capítulo 3, versículo 11. Hermana Azucena, capítulo 3, versículo 11 de Levítico, solamente el versículo 11. No sale. Okay. Micro. Ya. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Ok, gracias. Aquí hay una palabra clave que necesitamos aclarar. Y es la palabra vianda. ¿La ven allí? Vuelve a leer el versículo, hermana Azucena, si eres tan amable. Vamos a volver a leer. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Ok. Cuando dice esto, está hablando, según el versículo 6, del sacrificio de paz de rebaño, pero también se habla del sacrificio de paz sobre la vacada en el versículo 1, ya sea del ganado vacuno o el ganado ovejuno, el sacrificio de paz tenía que colocarse sobre el altar, como estamos viendo acá en la imagen, sobre el altar iba a ser vianda. ¿Para quién? Para Yahvé. Ahora, ¿saben el significado de la palabra vianda? ¿Qué les trae a ustedes la idea de la palabra vianda? Alimento. Alimento. ¿Ah? Para alimento y sustento. Alimento, sustento. Ajá. Ya esto lo hablé con los hermanos que están bastante adelantados en el estudio de la adoración a través de los tiempos, en la segunda parte. Pero la palabra vianda en Venezuela se usa mucho, sobre todo en los lugares del campo, cuando van los trabajadores a cortar la caña o a trabajar con el ganado, todo. La esposa o quién sé yo, con que él esté allí, o la que se encarga de hacer el alimento a los obreros, ellos saben que cuando la mujer se levanta, le está preparando la vianda. Y ya sabemos que la vianda son varias divisiones de comida, ¿verdad? Y se va el obrero bien alegre para su trabajo porque lleva su vianda. Y si dejó la vianda, perdió el día, ¿verdad? Bueno, esta es la idea. Aquí la palabra vianda, la Biblia textual que yo estoy usando dice, y el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como alimento de ofrenda ígnea o encendida a Yahvé. Vamos a aclarar un poco acerca de esto. Quiere decir que cuando se colocaban los sacrificios de animales, los sacrificios cruentos, el Señor estaba comiendo, ¿verdad?
Eso es lo que podemos empezar a interpretar. Es más, dice, y si tu ofrenda es de una cabra, versículo 12, la harás acercar ante Yahvé. Y apoyando su mano sobre la cabeza, la llevarás delante de la tienda de reunión. Después los hijos de Aarón rociarán su sangre enterrador sobre el altar, y de ella presentará su ofrenda ígnea o encendida ante Yahvé de olor fragante. La grasa que cubre las entrañas. Miren el alimento. Aquí aquí la palabra de Dios le va a especificar al pueblo de Israel qué era lo que el Señor quería comer. Hablando metafóricamente, ¿ok? La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Los dos riñones, estoy leyendo el versículo 15, los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos, y la grasa del hígado que quitará con los riñones. Versículo 16, luego el sacerdote los dejará consumir sobre el altar. Recuerden, ¿qué hay en el altar? Fuego. ¿Qué se cocina en el fuego? El alimento. Correcto. Manejemos la imagen sobre el altar. Es un alimento de sacrificio ígneo, de olor que apacigua. Toda la grasa le pertenece ¿a quién? A Jehová. Esto quiere decir que ni el sacerdote ni el oferente tenían derecho de escoger eso para ellos. 17 lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, con todos vuestros asentamientos. No comeréis grasa ni sangre. ¿A quién le pertenece la grasa y a quién le pertenece la sangre? A Dios. A Yahvé, a Dios. A él le pertenece la grasa y la sangre. Por lo tanto, el adorador no tiene ninguna atribución de comer la grasa ofrecida las víctimas, ni menos comer sangre. Ahora, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta, por supuesto, ya nosotros lo estudiamos cuando estuvimos en la era patriarcal, cuando estudiamos Génesis y cuando estudiamos en la parte de la era mosaica con Éxodo, que siempre que había un pacto ya entre hombres, siempre había una comunión. Y cuando el pacto se hacía con Yahvé, también había una comunión. Ellos ofrecían la víctima, derramaban la sangre y podían comer todos. Había una confraternidad. Ya eso lo estudiamos. Lo cual nos quiere decir que cuando la Biblia habla del altar, del alimento de Yahvé, nos está diciendo que el altar viene siendo la mesa de Dios. Vamos a leer Ezequiel 41:22. Ezequiel 41:22. Bienvenido el hermano Rafael Farías, Dios te bendiga. Hermano Rafael, ¿podrías leer Ezequiel capítulo 41, versículo 22? Muy buenas noches, hermanos. Creo que oigo allí a mi hermano Gustavo Moreno, ¿cierto? Ese soy yo, hermano. Sí, señor. El mismo que viste y calza. Así es. Dios te bendiga y a todos los que están conectados. Me decías en el capítulo 41. Sí, del ¿cierto? versículo 22. Ok, para allá voy. Versículo 22 del capítulo 41 de Ezequiel. Versículo 22, aquí lo tengo. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. Ezequiel 41, tenemos que leerla junto con Ezequiel capítulo 40, porque a Ezequiel se le está mostrando aquí la visión de lo que será la nueva casa de Yahvé. Por supuesto, este es simbólico. De eso hablaríamos en otra oportunidad. Pero para el caso que nos corresponde en esta noche,
dentro de la casa y la distribución y el mobiliario. Recuerden el mobiliario y la distribución del tabernáculo. Ya ustedes lo han estudiado, ¿verdad? Y aquí en el versículo 22 se está hablando del altar. ¿Cuál es el altar? El altar del holocausto. Lo que se dice en hebreo el Mizcán, donde se ofrecían las víctimas. Y ese altar, según el versículo 22, que Ezequiel está viendo simbólicamente, es llamado ¿qué? La mesa de Yahvé. ¿Están viendo cómo la Biblia habla de que ese es el lugar donde el Señor se sienta a comer en su mesa? Todas las ofrendas, todos los sacrificios que el pueblo de Israel le ofreció desde la época, bueno, el pueblo de Israel desde que llegó a Sinaí, pero todos los adoradores que existieron desde el tiempo de Abel han venido ofreciendo alimento a Yahvé, al Todopoderoso, al Eterno, al Shaddai, y él ha venido comiendo metafóricamente hablando, porque ha habido una comunión. Por eso, cuando leemos Malaquías capítulo 1, Rafael, por favor, ayúdenme aquí, en Malaquías capítulo 1, cuando el Señor, utilizando Malaquías, está condenando las ofrendas que el pueblo le está ofreciendo, habla de la mesa. En el versículo 6 en adelante. Malaquías capítulo 1, permiso, capítulo 1, versículo 6. Voy para allá. A ver, que voy a conectar el teléfono que se está descargando. Un segundo, hermano. Ok, tranquilo. Ya estoy conectando Ok. Bueno, Malaquías capítulo 1, versículo 6, ¿cierto? Dice así la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Sí, hermano. 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Sigo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Gracias. Estamos viendo la recriminación, empezando con los sacerdotes. De los sacerdotes podemos hablar en otra oportunidad. Empezando con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos estaban ofreciendo sobre el altar comida inmunda y consideraban la mesa de Yahvé despreciable. Ellos tenían en su mente clara que el altar era símbolo de la mesa de Yahvé, donde ellos tenían que llevar todos sus sacrificios para poder tener comunión con ese Dios todopoderoso. ¿Están viendo? Por eso, cuando llegamos al nuevo pacto, ya podemos entender el asunto de la mesa. Ya vamos para allá. Y ellos estaban despreciando la mesa de Yahvé porque estaban ofreciendo lo cojo, lo malo, cuando el Señor, lo enfermo, cuando el Señor, desde que estamos leyendo Éxodo hasta ahorita hasta Levítico, ¿qué exige siempre el Señor cuando debemos darle ofrenda? Lo mejor, lo perfecto, que no tenga nada imperfecto. Cuando debíamos ofrecer las oblaciones, tenían que ofrecerla de tal manera que era flor de harina, y estudiamos que la flor de harina era la mejor harina en ese momento escogida dentro de toda la harina que ellos tenían. Y cuando ellos iban a llevar un animal ante la mesa de Yahvé, tenía que ser el más hermoso. Ellos no tenían que ofrecerle cualquier cosa, porque esas víctimas iba a sustituirlos a ellos, que eran pecadores. En este caso, el pueblo de Israel estaba menospreciando la mesa de Yahvé, estaban adorando,
pero no estaban adorando correctamente. Y dice el versículo 9, ahora pues implorad el favor de él para que tenga compasión de nosotros. Pues si de vuestra mano procede todo esto, ¿cómo lo habréis de aplacar? Dice Yahvé Sabaoth. O sea, ustedes me están pidiendo favores, pero ¿y qué me están dando ustedes, verdad? Me están pidiendo algo y me están ofreciendo lo malo. Tenemos que, el Señor va a ser consecuente y nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que estamos recibiendo. Y el Señor nos va a dar lo mejor. ¿Y qué tenemos que darle nosotros en nuestra vida? Lo mejor. Este es el punto. Y dice el versículo 10, oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras en vano mi altar. No tengo complacencia en vosotros, dice Yahvé Sebaot, ni aceptaré ofrenda de vuestras manos. Desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre todas las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre todas las naciones, dice Yahvé Sebaot. Versículo 12. Pero vosotros lo profanáis. Hemos estudiado la palabra profanación también. La profanación es lo opuesto de consagración. Toda ofrenda que el pueblo de Israel tenía que ofrecerle a Yahvé tenía que estar consagrado, tenía que ser lo mejor. Y alguien no podía profanar eso que una vez lo diera y no podía darlo de una manera inadecuada. Estaban profanando su mesa. Y dice el versículo 12. Pero vosotros la profanaréis cuando decís, la mesa de Yahvé es impura y su fruto, su alimento, no vale la pena. Claro, ellos no lo decían de esta manera, pero con sus hechos lo estaban demostrando. Y exclamáis, qué fastidio es todo esto. Y me tratáis desdeñadamente, dice Yahvé Sebaot, me traéis lo robado, lo cojo, lo enfermo para presentar la ofrenda. Y yo la voy a aceptar de vuestra mano, dice Yahvé. No. Y termina diciendo en el versículo 14, maldito el fraudulento. Hemos hablado de las maldiciones y las bendiciones, ¿recuerdan? Bueno, maldito el fraudulento, que teniendo macho robusto en su rebaño, sacrifica con juramento Yahvé lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Yahvé Sebaot, y mi nombre es temible entre todas las naciones. Por eso, cuando leemos Levítico 3, no eran instrucciones superficiales. Cuando nosotros antes leíamos Levítico, nosotros decíamos, pero ¿qué importancia tenía esto? Es que Dios estaba estableciendo ya los parámetros y los principios para que el pueblo empezara a adorar. Recuerden que cuando estamos estudiando aquí Levítico 3, ellos todavía están en el desierto. Ellos no han entrado a la tierra prometida. Los está preparando para que cuando llegaran a la tierra de provisión, que recibieron todas las maravillas, ellos tenían que ofrecerle de toda esa maravillas, no podían ofrecerle algo menos, pero el pueblo siempre anduvo detrás de su idolatría y desobedeciendo al Señor. Y por eso le vinieron todas las maldiciones que estaban escritas en la Torá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos relacionar esto? Porque todos los estudios que estamos llevando a cabo lo estamos relacionando en nuestra vida cristiana. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Hermana Omaira, por favor, vamos a ubicarnos allí. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 16. Ya. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos Sí. hablando de comunión y estamos diciendo que la ofrenda de paz es la ofrenda que más representa la comunión del pueblo en el antiguo pacto. Cuando la Biblia nos habla acá
al nosotros participar cada domingo del fruto de la vid, que representa la sangre del Mesías, y del pan sin levadura, que representa su cuerpo, nosotros estamos teniendo comunión. Pero ¿por qué estamos teniendo comunión si nosotros no hemos ofrecido nada? Porque ya el Señor se ofreció. Por eso nos dice Efesios capítulo 2, anoten eso allí, que Él es nuestra paz. ¿Recuerdan? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. El Señor vino a hacer la paz. El mejor sacrificio de paz fue el que el Señor realizó en la cruz del Calvario. Él es la víctima, Él es el oferente y Él es la comunión perfecta que nosotros tenemos con Él, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y sigue diciendo el versículo 17 al 20, hermano. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Qué ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes Sí, con los demonios. Dice el versículo 21, no podéis beber. Versículo 21, síganme, por favor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Están viendo? Aquí está. ¿Dónde está la mesa? Según el versículo 18 dice, mira Israel según la carne, no son partícipes del altar. El altar era lo que se ofrecía en el Mishkan y de ellos participaban. El altar era la mesa. Ahora nosotros cada domingo tenemos una mesa. Ya el Señor la preparó. Y por lo tanto nosotros no debemos participar de la idolatría porque no podemos amar a dos señores. Porque amaremos a uno y despreciaremos al otro. O provocaremos celos al Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Es maravilloso comprender esto de lo que es la ofrenda de paz. Quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 13 para que complementemos lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hermanos, cuando los mesiánicos le estén hablando de estas cosas, de las ofrendas de paz, ya nosotros estamos bien claros que nosotros tenemos una mesa. Pero miren cómo dice Hebreos 13:10. Tenemos un altar. ¿Cómo vamos a traducirlo de otra manera? ¿Tenemos una qué? mesa. Una mesa. ¿Están viendo? Tenemos una mesa del cual no tienen derecho a comer los que sirven a qué? Al tabernáculo. Los que están en el antiguo pacto. No tienen derecho de este altar. ¿Por qué? Porque ellos están comiendo lo viejo. Ya allí no está la presencia de Dios. No podemos volver al antiguo pacto. Porque ya tenemos una mesa del cual no tienen derecho los que comen o los que sirven del tabernáculo. ¿Y por qué el autor de los Hebreos dice esto? Porque los hebreos quieren volver al pasado. Todavía el templo está allí, todavía ellos están viendo los sacerdotes, están viendo los levitas, están viendo las olas de multitudes que llegan en cada fiesta ceremoniales, en cada fiesta de verano, las de otoño, el sonido de la trompeta, el chofar, todo eso, y ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Será que nos hemos equivocado? Cuando ellos se reunían en casa de una manera sencilla y lo que hacían era alabar y participar de la cena del Señor, los ceremoniales, esa emoción, ellos no la veían y ellos querían volver atrás, y el autor les está diciendo, mire, nosotros tenemos una mesa mucho mejor, y esas personas no tienen derecho de participar de lo que ahora nosotros tenemos. Es maravilloso comprender esto.
y poder nosotros apreciar verdaderamente lo que ahora en Cristo tenemos. Tenemos cosas mucho mejores, pero para comprenderla necesitamos ir al pasado. Tenemos que volver al pasado, porque todo es una complementación. Les he venido diciendo que a veces nosotros para comprender el nuevo pacto necesitamos ir al pasado, al antiguo pacto. Y este es el error que hemos cometido muchas veces nosotros cuando nos quedamos solamente con el nuevo pacto, mientras que los religiosos han avanzado mucho en el antiguo pacto para engañar. Ahora nosotros necesitamos prepararnos y saber que todo eso del antiguo pacto es una sombra. Ahora tenemos nosotros la realidad. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran añadir? La comunión que tenemos ahora con Cristo es a través de la cena del Señor. A través de la cena del Señor. Al menos los domingos. Sí. Esa es la comunión primordial en la cual nosotros debemos participar de esa mesa. Y de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.